Disculpe la tardanza, el tráfico, los choques, de todo un poco, y el calor. Pero qué bueno que están aquí en esta tarde, qué bueno verles. Todos ya son de casa, ¿verdad? Todos son de casa, no hay nadie nuevo. Bien, le voy a pedir, hermano, tome su Biblia, por favor. Tome su Biblia y acompáñeme al pasaje de 1 Corintios. Creo ya tuvieron lectura hace unos momentos. Y vamos a tener aquí la lectura de unos versículos para dar introducción y dar inicio al tiempo del mensaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Si usted lo va encontrando, le voy a invitar, me acompañe puesto de pie para tener esta lectura bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. Ustedes tuvieron lectura. Nada más quiero leer, hermano, un versículo para poder dar inicio a este mensaje. En el versículo 22, y vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tienen? Sí. Vamos a leerlo todos juntos. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Os alabaré, en esto no os alabo. Padre, gracias le damos esta tarde, que usted nos permite, Dios, poder estar aquí, poder regresar, para estar delante de su presencia, rogando, Dios, en esta tarde nuevamente usted tome el control, nuevamente, Dios, usted nos ayude a prestar atención a su palabra. Le damos las gracias, Señor, que pese a los inconvenientes podemos estar aquí, podemos llegar. Y gracias le doy, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos para escuchar de su palabra. Espíritu Santo, le ruego, usted tome el control nuevamente de este mensaje, que sea usted el que hable a través de este vaso, de este siervo, rogando que mi vida, mis faltas, mis pecados no interrumpan de ninguna manera la correcta explicación de su palabra. De igual manera, Espíritu Santo, ruego que si alguien de los que escucha ha de ser movido a tomar decisiones, que esas decisiones sean tomadas bajo su guía, Señor, bajo su conocimiento, que usted sea el que redarguya, el que exhorte, el que corrija, Señor, el que convenza de nuestros pecados. Bendiga el tiempo, Dios, rogando de igual manera por aquellos hermanos que han faltado, que puedan tener la iniciativa de regresar pronto a los servicios. Y, Señor, de igual manera por los servicios que están llevando a cabo en este momento en diferentes lugares, que usted sea con esas iglesias, esos predicadores también. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gracias. Tome su lugar. Aquí. Dice la escritura ahí, hermano, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Este pasaje, hermano, que obviamente usted lo ha leído y usted lo ha escuchado en repetidas ocasiones, trata el capítulo en sí, muy conocido respecto a la ordenanza de la Santa Cena. ¿Cuántos habían escuchado de este pasaje? Lo habían leído anteriormente. Yo creo que todos, ¿verdad? Incluso cuando tenemos la actividad de la Santa Cena en la iglesia, es muy usual que tenemos la costumbre de leer este pasaje respecto a la actividad que la iglesia de los Corintios estaba llevando a cabo y en este momento se toma como la Santa Cena. Ahora, sin embargo, hermano, no me voy a meter a hablar hoy de la Santa Cena, no me voy a meter a hablar de la ordenanza, puesto que es algo que usted ya conoce y que no es el tema de hoy, sino que quiero enfocarme, hermano, específicamente en una situación que estaba surgiendo o que estaba pasando en la iglesia por la mala manera de llevarse a cabo la Santa Cena y qué conllevaba esto. Ahora, quiero que noten, no voy a leer todo el capítulo, no voy a leer todo el contexto, ya leyeron ustedes del versículo 17 al 22, y vamos a encontrar aquí una etapa, una situación muy interesante que se le conoce como los abusos de la Santa Cena. La problemática que estaba surgiendo en la iglesia por cómo se estaba llevando a cabo la mala manera de llevar a cabo esta actividad, y empezamos a ver en el contexto que había personas que incluso llegaban a embriagarse por la Santa Cena. Ahora, en nuestra actualidad, hermano, no solemos llevar la Santa Cena como usualmente se lleva en la Biblia, es decir,
nosotros tenemos la práctica, y usted lo ha visto, que tenemos estos pedacitos de pan sin levadura, ¿verdad? En algunos lugares usan tortillas de harina, jugo de uva no fermentado, que hacen una representación, y eso ya lo sabemos respecto a la Santa Cena. Pero en esta ocasión, hermano, recuerde que en la iglesia primitiva, en este caso, cuando estamos hablando de la iglesia de los Corintios, ellos llevaban a cabo esta práctica, pero la llevaban tal cual como una cena. Ellos se reunían, tenían una cena en conmemoración a la muerte de Cristo, su resurrección y todo lo que conllevaba. Ahora, qué interesante es, hermano, que dentro del parámetro, antes de que el apóstol Pablo comience a dar la instrucción de cómo llevarse a cabo esta Santa Cena, encontramos este contexto del versículo 17 al 22, una exhortación de algo que estaba sucediendo ahí. Ahora, miren lo que dice, por favor. Dice el versículo 19 en adelante: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Empieza a dar la exhortación. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Ahora, mire, quiero hacer una pausa aquí. Fíjense lo que está haciendo Pablo. Pablo comienza a decir a la iglesia: hay un problema con ustedes, hay un problema, iglesia. El problema no es que no practiques la Santa Cena, el problema no es que no estés en la iglesia, el problema no es eso, el problema es cómo lo estás haciendo. Y es aquí donde entra la segunda pregunta en modo de exhortación, pero de una manera muy interesante, como lo pregunta Pablo, ¿verdad? Podemos mencionar que esta es una pregunta de este tipo de preguntas que se contestan solas, ¿verdad? Pero mire la pregunta, versículo 22 dice: o menospreciáis, léalo conmigo, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Pablo, hermano, al darse cuenta de la situación que la iglesia estaba viviendo, él no solamente está diciendo: el problema que ustedes tienen en Corinto es que están tomando la Santa Cena de una manera incorrecta. Cada uno está buscando su propio bienestar. Cada uno se adelanta, dice ahí, a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, y cada quien está haciendo lo que se le da la gana. Y entonces Pablo hace la pregunta, esa pregunta que es retante, esa pregunta que si nosotros nos ponemos a meditar, hermano, lo hace de una manera obvia, diciendo: ustedes están teniendo un problema, están menospreciando la iglesia de Dios. Ahora, quiero que se quede con eso, esa idea, hermano. Dice el versículo ahí la pregunta: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Y es aquí, hermano, donde yo me quiero meter en esta tarde. Respecto al menosprecio que a veces nosotros solemos hacer con la iglesia de Dios. Es muy notable, hermano, y es obvio mencionar que cuando nos estamos refiriendo a la iglesia, no nos estamos refiriendo en sí al edificio, no nos estamos refiriendo al terreno, no nos estamos refiriendo a las bancas, nos estamos refiriendo a cada persona que la conforma, que han sido salvadas por la gracia de Dios. Cuando hablamos de la iglesia de Dios, estamos hablando y refiriendo a cada joven, adulto, niño, a cada familia que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando estamos hablando de la iglesia, hermano, estamos hablando de cada parte de esas personas que son parte del cuerpo de Cristo y que ellas son la iglesia de Dios. Y eso, hermano, es lo que Pablo estaba tratando de enseñar aquí, no solamente con el contexto de la enseñanza general de la Santa Cena, sino diciendo: hay un problema. El problema es que ustedes, al acelerarse, al adelantarse a tomar la Santa Cena para su propio gusto y bienestar, están menospreciando. Por eso Pablo hace esta pregunta: ¿menosprecias la iglesia de Dios? Ahora quiero que se ponga a pensar un momento y en esta tarde, hermano, y quiero que usted medite si usted de alguna manera ha llegado a menospreciar la iglesia de Dios. La respuesta más obvia en esta tarde sería: pastor, por supuesto que yo no menosprecio la iglesia de Dios. Déjeme decirle qué significa la palabra menospreciar. La palabra menospreciar, hermano, significa rebajar, ignorar, tener en poco, creer que no es capaz de hacer algo o de lograr algo. Eso es menospreciar. Ahora, fíjese lo que está diciendo Pablo aquí, hermano. Cuando Pablo comienza a exhortar, empieza a dar esa exhortación directa y les dice: ustedes tienen un problema. ¿Es acaso la pregunta que podemos imaginar que Pablo se la hace a sí mismo? ¿Acaso ustedes están menospreciando la iglesia de Dios?
¿Acaso es que ustedes han tenido en poco, han ignorado, han creído que la iglesia no es capaz de algo, han pensado que la iglesia no tiene un valor? ¿Acaso ustedes están ignorando el precio tan alto que es la iglesia? Es interesante esto, hermano, porque si nos ponemos a meditar un poco, la iglesia no es cualquier cosa. Hemos llegado a una etapa como congregación, hermano, como iglesia, donde la iglesia local, específicamente hablando de la iglesia local, es algo que nosotros como individuos lamentablemente le hemos rebajado el valor que debería de tener la iglesia local. Mire, piense por un momento, hermano, vea las bancas a nuestro alrededor. El día domingo por la noche platiqué con el pastor y estaba bien emocionado el pastor. Hermano, ¿cómo te fue? Le digo, bien. ¿Y a ti? Excelente, hermano. Bien. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué te dieron? Le dice, no, vinieron los hermanos a la iglesia. Dije, bueno, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Eso es buena señal, eso es buena señal. No, eso me llena de ánimo, me dice, me menciona él. Eso me agradó tanto, dice que quiero seguir adelante. Y digo, pues esa es la idea. Aunque no estén, tú tienes que seguir adelante. Ahora, hermano, ¿qué es lo que pasa con nuestra actitud como individuos en la actualidad? Es que no hemos llegado ya a apreciar la iglesia como debería de apreciarse. Hoy en día buscamos cualquier pretexto para faltar, cualquier pretexto para sacarle la vuelta, cuando no debería de existir ningún pretexto. Al contrario, la iglesia debería de ser el pretexto para faltar a cualquier otra cosa y no otra cosa para la iglesia. Hermano, mire, quiero que usted se quede con esta idea, este sentir que hemos tenido como individuos, hermano, de un problema que hay en nosotros como cristianos, que es el menosprecio que a veces hacemos a la iglesia. Hermano, es triste ver que como cristianos a veces nosotros, hasta de una manera ignorante, y digo de ignorante porque no hemos tomado en cuenta muchas veces el porqué, sino que ignoramos a veces en ciertas áreas cómo menospreciamos la iglesia. Mire lo que dice, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 28. Quiero mostrarle algunas cosas, hermano, de cómo es que usted y yo llegamos a menospreciar la iglesia, o por qué no deberíamos menospreciar la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28. Si usted me acompaña ahí, usted se va a dar cuenta que en este pasaje, hermano, nos habla de lo que Cristo básicamente hizo por la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de ¿quién, hermano? Y luego fíjese lo que dice ahí, la cual nos da una aclaración. La iglesia del Señor dice, la cual, ¿qué hizo? Él ganó. ¿Por qué, hermano? Porque se la sacó en una rifa. No, ¿verdad? Porque le salió en un cachito de la lotería. ¿Verdad que no? Dice, porque él la ganó por su propia sangre. Ahora, hermanos, si algo usted y yo deberíamos entender respecto a la iglesia, o deberíamos expresar hacia la iglesia, es que no deberíamos menospreciar la iglesia, hermano, por el simple hecho y el maravilloso hecho de que Dios, hermano, ha pagado un precio muy alto por ella. Cuando usted y yo entendemos el precio que se ha pagado por algo, usted y yo le llegamos a valorar un poco más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Usted ha tenido algo en sus manos que a usted no le ha costado, y cómo lo ha tratado muchas veces. No le da el valor, no le da el aprecio que debería de darlo, como cuando a usted le cuesta, ¿verdad? Como cuando a usted ya le cuesta la ropa, cuando a usted ya le cuesta el teléfono, cuando a usted ya le cuesta algo, ¿verdad? Y usted ya es más cuidadoso, usted ya más está ahí checando, no hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando usted ya se compra un carro y usted le ha costado, usted ya está ahí cuidando, cuídalo, no hay que ensuciarlo, hay que cambiarle esto. Cuando usted está en casa y se compra esa televisión, ¿verdad? Ya está ahí que no le caiga el polvo, cuando usted está ahí con todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque usted ha entendido que el precio ha sido caro. Usted ha entendido que el precio no es algo que, bueno, si se descompone, ¿verdad? El refrigerador, mañana nos compramos otro, ¿verdad que usted no dice eso? ¿Verdad que usted trata de cuidar ese refrigerador para que avance los años y ese refrigerador se siga manteniendo con vida con el pasar de los años? Porque no es nada barato. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Ese es el concepto que a veces usted y yo perdemos cuando tratamos o cuando hablamos respecto a la iglesia local, cuando hablamos de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido muchas veces, hermano. No es que no conozcamos, conocemos el precio que Dios ha dado. Conocemos el precio que se tuvo que dar, conocemos la sangre que se tuvo que derramar, conocemos todo lo que conllevó
ese sacrificio para que esta gente, usted y yo, estos pecadores, usted y yo, pudiésemos ser partes de ese cuerpo espiritual. Conocemos eso, pero muchas veces, hermano, menospreciamos eso. Dice la Escritura, hermano, en Hechos capítulo 20, 28, y aquí en este pasaje, de una manera especial, comienza a dar una exhortación a los obispos, a los que administran, a los que trabajan dentro de la iglesia. Usted tiene una función también dentro del cuerpo. Y dice la Escritura que estas personas, aquí los refiere como obispos, dice, han sido puestos ahí por el Espíritu Santo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, no debemos menospreciar la iglesia de Dios, porque por la iglesia se ha pagado un precio muy alto. Se ha pagado un precio tan alto por la iglesia, hermano, que fue Cristo mismo el que se entregó por ella. A veces usted y yo, hermano, no quiero que usted piense que le estoy atacando. Este mensaje a mí me ha retado mucho a mí. Porque muchas veces, hermano, nuestros pastores vemos cómo se sacrifican, cómo pagan, cómo dan un precio de la constancia, un precio de convicción, un precio de firmeza, de estar ahí, hermano. Y ellos se desviven por la iglesia. ¿Sabe por qué lo hacen? Y muchos dirán, porque les pagan. No es por eso. Es porque muchos de ellos han entendido lo que es el precio por la iglesia. ¿Sabe? Hoy en día, hermano, a mí se me hace triste y se me hace sorprendente cómo muchas personas son causa de burla de otras, porque estas personas mantienen su fidelidad a la iglesia. Y están en la iglesia y vienen a la iglesia y quieren participar y se entregan, se desviven por la iglesia, y no falta aquel pecador, ¿verdad?, que levanta su voz y dice, ah, mira una rata de iglesia, ah, mira una chichincle, ah, mira un religioso. No falta esas personas. El problema, hermano, no es que seamos achichincles o ratas de iglesia. El problema es que estas personas no han entendido el precio que se ha pagado por la iglesia. Cuando usted entiende ese precio, usted valora. Cuando usted comprende, hermano, ese precio, usted ya no menosprecia a la iglesia. Cuando menospreciamos la iglesia de Dios, hermano, estamos menospreciando el sacrificio que Cristo hizo por la iglesia. Al usted pensar o al usted ignorar simplemente el precio que conllevó la iglesia, hermano. Mire, hermano, yo recuerdo de esta iglesia hace muchísimos años. Yo nunca vi cómo se edificó esta iglesia, yo nunca vi cómo se fincó esta iglesia, pero la primera vez que yo llegué a esta iglesia, vine a visitarla, a participar en unos 15 años. Yo tenía como unos 13 o 14 años. Y vine a participar y estaba aquí con mi primo, con familia, el hermano José Luis, yo recuerdo de él, y aquí estábamos, y ya estaba la iglesia afincada. Ahora, conforme pasaron los años, siguió la iglesia. He escuchado historias de cómo, de todo lo que se tuvo que sacrificar, de los hermanos que pagaron un precio para edificar este templo, pero no solamente hablando de lo material, sino de las familias que han venido aquí, de las familias que lamentablemente se han ido de aquí. Pero, hermano, cuando entendemos ese precio, cuando podemos comprender que hubo personas que tuvieron constancia, que tuvieron convicción, que tuvieron firmeza y se entregaron de la misma manera que Cristo, hermano, podemos entender que no menospreciaban lo que Cristo hizo por la iglesia. Pero cuando usted y yo no valoramos a la iglesia, hermano, el problema es que menospreciamos el sacrificio de Cristo por la iglesia. Dice Efesios capítulo 5, 24 al 25, el parámetro donde nos enseña, ¿verdad?, estas posturas de cómo el esposo debe de amar a la iglesia y cómo la esposa debe de sujetarse al esposo. Pero nos da el ejemplo, nos dice, así como Cristo se entregó por la iglesia, así como Cristo se dio por ella. Y empieza a darnos ese parámetro tan grande y nos dice el escritor ahí en Efesios capítulo 5, nosotros debemos entregarnos de la misma manera en que Cristo se entregó. Hermano, es triste ver las iglesias en la actualidad. Cómo las iglesias decaen, cómo las iglesias comienzan a menospreciarse. Si no hay un beneficio, ¿verdad?, material, bueno, yo no voy a la iglesia, pastor. Es que como no me siento tan a gusto en la iglesia. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de las exhortaciones, hermano. Pero mire, es triste que muchos de nosotros hemos llegado a menospreciar la iglesia porque no entendemos el pago tan alto que se ha dado por esa iglesia. ¿Cómo cuida usted algo que le han dado a usted y que usted entiende el precio? Ay, ¿cuántos están casados aquí? ¿Cuántos están casados? Los nuevos.
¿Cuántos todavía tienen sus anillos de matrimonio? Sus anillos de matrimonio. ¿De orégano o de plátano, hermano? De orégano, eso. De oro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esos anillos? ¿A poco no les da un valor tremendo? ¿Verdad, hermana? ¿Le dieron anillo de compromiso? ¿Y era de los de la maquinita de chicle o de los buenos? O más o menos. Bueno, no sé, ¿verdad? Dice, no sé. Dile cuánto costó, hermano. Sí, es de los buenos, ¿sabe qué? Mire, yo recuerdo la vez que una de mis hermanas se iba a casar y mi cuñado le compró su anillo de compromiso, la pidió y todo, y le dio el anillo y le dio una hoja que estaba doblada, un papelito así cafecito que estaba doblada, que era la constancia del valor del anillo de compromiso, porque le compró un diamante que le costó como 25,000 pesos y ahí estaba el diamante, una piedrita así chiquita, y en el anillo, y se la entregó, le dio el anillo, en la plática le dio la hojita. Mi hermana cuida ese anillo, hermano, como no tiene idea. Lo cuida más que a sus hijas. Lo cuida. ¿Sabe por qué? Porque ha entendido el precio que conllevó pagar ese anillo. Pero si no fuera así, si a mi hermana nunca le hubieran dicho ese diamante costó tanto, le costó desveladas a mi cuñado, le tuvo que vender su carro, tuvo que hacer esto para comprarte ese anillo. Si ella no hubiese sabido eso, hermano, seguramente esta mujer, seguramente mi hermana, hubiera usado ese anillo como un anillo más. Y posiblemente a estos años de matrimonio ya ni lo tuviera. Pero al entender el precio, hermano, le dan un valor, un cuidado, una atención distinta. ¿Sabe, hermano, que es la misma manera en que usted y yo deberíamos atender la iglesia? O ver la iglesia. Usted dice, bueno, ya es miércoles, hay que ir a la iglesia. Ah, ya es domingo. No, ya fui el domingo pasado, mejor hasta el otro domingo. Digo, porque así tenemos hermanos en la iglesia que nada más vienen el domingo en la mañana, otros vienen el domingo en la tarde, otros vienen el miércoles y otros ni vienen. Pero dicen que son de la iglesia, pero ni vienen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, hermano, ocupamos que venga a la iglesia. Ay, ¿para qué, pastor? Si ya escuché la regañada del domingo, pero esta va a ser otra regañada. Véngase a la diferente regañada. Ay, pastor, es que no me interesa. Venga, hermano, porque usted no ha entendido a veces que Cristo es el que dio su vida por la iglesia, para que la iglesia se mantuviera unida. Dice 1 Juan 3:16 que Cristo puso su vida por nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:19 al 20 que nosotros somos comprados por precio. Hermano, nosotros lamentablemente a veces menospreciamos la iglesia de Dios porque no hemos atendido el precio y el sacrificio que Dios ha dado por esa iglesia. No menosprecie la iglesia de Dios, hermano. No la menosprecie. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 dice, hablando Cristo aquí, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué dice ahí, hermano? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿qué, hermano? No prevalecerán contra ella. Mire, hermano, usted conoce la historia, conoce el contexto de cuando Cristo está hablando con Pedro y hacen ese intercambio de palabras, ¿verdad? Lo mencionan como un juego de palabras. ¿Por qué? Porque Cristo se está refiriendo a Cristo. Tú eres Pedro, ¿verdad? Tú eres una piedra pequeña, tú eres una piedra insignificante, pero sobre esta roca, dice Cristo mismo, sobre mi persona, sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Mire, hermano, Cristo le da el lugar especial a la iglesia y Él menciona, la iglesia va a estar edificada no sobre una institución, no sobre un banco, no sobre un individuo humano, va a estar edificada, dice Cristo, sobre mi propia persona. En ese lugar especial donde está ahí, hermano, es cuando Cristo pone en alto a la iglesia. Y ¿sabe qué, hermano? Usted y yo a veces, lamentablemente, llegamos a menospreciar la iglesia de Dios cuando no le damos el lugar que le corresponde, cuando no la ponemos en donde debe de estar, cuando no entendemos dónde está edificada, cuando no comprendemos quién es el fundamento, quién es la cabeza. La iglesia, hermano, es la desposada del Cordero y usted y yo debemos darle ese lugar de suma especialidad. Mire, le voy a dar un ejemplo muy simple. Supóngase usted que usted viene conmigo esta tarde
y me dice, pastor, usted me cae muy bien. Me cae muy bien, es a todo dar, me hace reír, ¿verdad? Usted es un payaso completamente y me cae bien, me gusta su amistad, pero su esposa me cae gorda. Me cae mal su esposa porque casi no habla. No me agrada su esposa. Pero usted sí, así que vamos a seguir siendo amigos, pastor. ¿Cómo cree que voy a reaccionar yo? Le voy a decir, mire hermano, ¿quiere que sea amable o le diga la verdad? Voy a decir la verdad. Si tú tienes problemas con mi esposa, lo más seguro, 99.9% seguro, es que vas a tener problemas conmigo. Porque mi esposa y yo somos uno. Y tú puedes venir a mí y propinarme un montón de halagos. Pero si tú pisoteas a mi esposa, lo estás haciendo conmigo también. Y perdónme el ejemplo tan vasco, hermano, y tan bajo, pero ¿sabía que a veces hacemos lo mismo con Dios? Oh Señor, no, yo te amo a ti, tú sabes. Dios, tú conoces mi corazón. Pero a la iglesia, ¿qué voy a ir a la iglesia? A la iglesia, no, puros hipócritas, puros malvivientes, puros pecadores. No, mira, mientras yo esté bien contigo, Señor, yo no necesito de la iglesia. Hermano, ¿cómo cree que el Señor Jesucristo va a reaccionar ante esas expresiones? ¿Qué espera usted que le diga al Señor Jesucristo? Ah, sí, mijo, tienes razón, no te juntes con esa chusma, vente por acá. ¿Verdad que no? Hermano, Cristo pagó un precio por la iglesia para que la iglesia estuviera unida. Y dice la escritura aquí, hermano, Cristo le estaba diciendo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Mira dónde va a estar edificada la iglesia, mira dónde va a estar puesta la iglesia. No va a estar puesta en ti, no va a estar puesta en un individuo, va a estar fundada y el lugar que le corresponde a la iglesia es al lado mío. Hermano, usted y yo debemos entender que no podemos estar mal con la iglesia y estar bien con Dios. No se puede hacer eso. Usualmente una persona que tiene problemas con la iglesia de Cristo es una persona que tiene problemas espirituales con Dios. He llegado muchas personas a la iglesia con nosotros diciéndonos, pastor, no, yo estoy bien con Dios, yo no necesito de la iglesia. Y yo le digo a esas personas, mira, yo te doy tiempo. En cuestión de tiempo, en cuestión de días o meses, tú vas a tener un problema muy severo espiritual. No, es que yo no necesito de la iglesia. Yo puedo estar en mi casa leyendo, yo puedo estar en mi casa orando. Mire, la verdad, hermano, es que con esta pandemia nos dimos cuenta que muchas personas no cumplieron su palabra con leer y estudiar la palabra de Dios como deberían. No, pastor, pero yo me conecté a los servicios de la iglesia o veía las repeticiones, ¿verdad? Porque no teníamos esa disciplina. Hermano, la Biblia nos enseña que cuando usted y yo no le damos el lugar que corresponde a la iglesia, usted y yo vamos a terminar menospreciando la iglesia. Mire, hermano, yo recuerdo, y quizá mis padres cometieron un error en ciertas áreas, en muchas áreas, pero una de las cosas que yo aprecio mucho de mis padres es que ellos nos enseñaron a nosotros, a mis hermanas y a su servidor, a tener un valor en alto de la iglesia. A nosotros nos enseñaron ese respeto importante de decir, ¿sabes qué? Si es día de servicio tienes que estar en la iglesia. No importa si truena, llueva o relampaguee, tú tienes que buscar la manera de llegar a la iglesia y de escuchar la palabra de Dios y de cantarle al Señor. Tú hazlo así. Y muchos dirán en la actualidad, ay pastor, pero eso es religiosidad, venir a la iglesia nada más porque hay que venir y porque es un compromiso. Hermano, cuando usted entiende el valor que tiene su trabajo, dígame, cuando usted tiene gripe, ¿falta su trabajo? Cuando está lloviendo, ¿usted falta a su trabajo? Cuando está haciendo sol, ¿usted falta a su trabajo? Cuando usted ve que está granizando, ¿usted falta a su trabajo? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué no lo hace, hermano? Porque usted ha entendido el valor que tiene el trabajo para su vida. Porque si usted no trabaja, no come. No hay dinero, no hay billullos, no hay despensas, no hay bonos. Y usted tiene que estar ahí. Ah, pero no salga poquito el sol, ¿verdad? Y la iglesia... Pastor, lo siento, hermanos, lo siento, no pude ir, se me atravesó un compromiso, se me atravesó algo, el pastor se me hizo un poco tarde y como ya es tarde, pues ¿para qué llego? Me voy a ver muy mal llegando tarde, se ve más mal cuando no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué se ve más mal, hermano? Porque ha dado a entender que usted menosprecia a la iglesia porque no tiene a la iglesia en el lugar que le corresponde. No la tiene en alta estima. Dice la escritura ahí, Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4, mire, vaya ahí por favor. Santiago capítulo 2 versículo 1 al 4 dice la escritura, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor, Santiago capítulo 2 versículo 1 al 4, dice, Señor Jesucristo sea sin, ¿qué dice hermano? Acepción de personas,
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú aquí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Miren lo que estaba diciendo Santiago, hermano. Santiago está escribiendo, dando la amonestación precisamente contra la parcialidad, el problema que había de esta división de ideas, o decir, es que mira, él como trae dinero y es rico, pónmelo acá, pero este como no trae dinero y es pobre, ponlo allá. Y hacían esa separación, hacían ese menosprecio de personas. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Usted dirá, pastor, pero yo no hago eso en mi iglesia. Bueno, lamentablemente, hermano, ha surgido esta generación de cristianos, o la generación de las nuevas iglesias, donde el problema es que yo ya no voy a una conferencia, yo no me arrimo a una conferencia porque va a predicar fulano de tal. Pero va a venir sutano, ¿verdad? ¡Wow! Predicador reconocido, famoso, ¡wow! ¡Vamos! Eso es menospreciar. Porque usted está diciendo básicamente, este hombre que es reconocido y que es famoso puede hablar a mi vida a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo puede usar más a él que es famoso que a este que no es famoso. El Espíritu Santo puede usarlo más a él porque tiene títulos, doctorados, licenciaturas y quién sabe qué tantas potestades, ¿verdad? Pero este de acá no tiene nada. Apenas tiene un diplomado, un grosso ministro pulgoso. Ese no me va a enseñar nada. Eso, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Menospreciar. Ahora, obviamente, no le estoy hablando de la calidad del mensaje que deberíamos escuchar. Obviamente, debemos buscar la calidad de una buena enseñanza. Obviamente, debemos buscar la buena alimentación espiritual y doctrinal. Pero cuando estamos haciendo un menosprecio por la iglesia, hermano, hacemos ese menosprecio porque no le damos el lugar que le corresponde a cada individuo dentro de la iglesia. A veces lo hacemos con los miembros de la iglesia. Tratamos mejor al tesorero, porque es el tesorero, ¿verdad, hermanos? Ahí vamos con el hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Y al otro hermano que viene cada 15 días por su trabajo, ese, no, pues, que lo salude el pastor, ¿yo por qué? Y hacemos un menosprecio. No le damos el lugar que le corresponde e ignoramos, hermano, que la iglesia y que toda la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, cada miembro es parte del cuerpo, y ese miembro tiene una función en especial, y esa función lo hace parte de la iglesia. Y si yo menosprecio a ese miembro, estoy menospreciando a la iglesia en general. Cuando menospreciamos a los hermanos, menospreciamos a la iglesia de Dios. Esto es muy triste, esto es muy vergonzoso hoy en día en las iglesias. Hace poco le voy a contar esta historia muy chistosa. Hace poco escuché de una iglesia que nosotros conocemos. Invitaron al grupo, al conjunto, al equipo de música a tocar a una boda. Los llevaron... estuvieron en la boda de un amigo mío, de una iglesia. Estuvieron ahí, terminó la ceremonia, terminó el servicio, y les asignaron su mesa. Pusieron a los de música en una mesa, y pues las familias, como lo suele hacer una boda, ¿no? Cada quien tiene su sección. Lo que pasó fue lo siguiente: era una boda. Cuando usted va a una boda, ¿a quién va a platicar y a felicitar y a festejar? ¿Al mesero? ¿Verdad que no? O sea, de la boda, los que se están casando. Yo no conozco a alguien que vaya a una boda y diga, vámonos con los meseros, porque ellos son los importantes en la boda. No, estamos festejando la boda, al novio, a la novia, felicidad y los bendiga, y se acabó. Lo que pasó, hermano, es que a los de música tenían la mala costumbre, o se habían mal acostumbrado a que cada vez que iban a un evento, pues había personas, había jóvenes, hermanos, hermanas de iglesias que se acercaban con ellos, les pedían una foto, les pedían números de teléfono, querían hacer amistad con ellos porque, wow, los de música. Y en esta ocasión no sucedió así. Les asignaron su mesa y nadie les peló, ni una mosca pasó por ahí. Obviamente les atendieron, les sirvieron como todos los invitados, pero nada más, invitados. Cuando regresan a su iglesia, me voy enterando que venían quejándose, diciendo, no volvemos a ir a una boda de esa congregación.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que nos trataron muy mal, me decían. ¿Y por qué nos trataron muy mal? Y yo me empecé a imaginar cómo nos tratarían mal a los de música, ¿verdad? Los pisotearon, los echaron para allá afuera. ¿O qué? No, es que nadie se acercó a pedirnos una foto. ¿Qué estás diciendo? Es que nadie se acercó a atendernos porque nosotros somos los preparados, nosotros somos los estudiados, nosotros somos, sí, pero tú se supone que eres un siervo. Ahora, ¿a qué voy con este ejemplo, hermano? El problema aquí es que estas personas, es que estos individuos, es que estos hermanos habían llegado a un punto de menospreciar a la iglesia, que no les importó que estaban participando de la representación terrenal más importante para el cristiano, la venida de Cristo por su iglesia. Ignoraron por completo la boda, ignoraron por completo el ambiente cristiano, ignoraron por completo la convivencia que deberían de tener y se enfocaron en ellos mismos y dijeron, si no me dan, si no me cuidan, entonces no. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso es menospreciar, porque no le damos el lugar a la iglesia que le corresponde. Muchas veces buscamos nada más nuestro propio yo quiero, yo busco, yo anhelo, yo deseo. Hermano, cuando menospreciamos a los hermanos de la iglesia, cuando menospreciamos al individuo, a ese hermano que llegó todo mugroso de la obra, a aquella hermana que llegó con una lágrima en su rostro, cuando los hacemos a un lado y los hacemos menos, hermano, estamos menospreciando la iglesia de Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:20. Quizá usted se ha dado cuenta que de diferentes maneras ha menospreciado a la iglesia. Quizá la ha menospreciado porque no la ha puesto en el lugar que corresponde. Quizá la ha menospreciado porque no ha entendido el precio que se ha pagado por ella. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. Un pasaje muy cortito. 1 Tesalonicenses 5:20. Léalo conmigo. 5:20 de 1 Tesalonicenses. 1, 2, 3. Dice, no menospreciéis. Otra vez, fuerte. No menospreciéis las profecías. Ahora, déjeme explicarle esto rápidamente y usted entiende y sabe y sabemos que cuando habla aquí de estas profecías no estamos hablando de una revelación extrabíblica, ¿ok? No estamos hablando de que yo me voy a parar aquí y decirles, hermano, ahorita que venía manejando tuve una visión, tuve una revelación de la mano de Dios. No. Eso no, ya no trabaja Dios así, ya lo vemos en Hebreos capítulo 1, que el Señor Jesucristo ya no trabaja de esa manera. En este pasaje, cuando Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, obviamente está hablando de la palabra de Dios. Ahora, en este tiempo, evidentemente, y de una manera obvia, ellos no tenían completo todavía la Biblia, no tenían el canon en unidad. Pero nosotros que ahora tenemos la Biblia escrita, la tenemos en nuestro idioma, la tenemos completita, y nos encontramos el pasaje que dice, no menosprecie las profecías, está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de la predicación. Está hablando de lo que leemos, de lo que estudiamos, de lo que escuchamos, hermano. Y eso es algo que usted y yo a veces hacemos, lamentablemente. Y menospreciar la predicación, menospreciar, tener en poco un mensaje bíblico, es menospreciar la iglesia. Es menospreciar. La Escritura nos enseña que debemos retener lo bueno y desechar lo que es malo. Pero sabe que usted y yo a veces menospreciamos a un individuo porque el individuo no es famoso, como ya lo mencioné. Menospreciamos una iglesia porque la iglesia no es numérica. Menospreciamos una congregación porque la congregación no tiene las mejores fuentes económicas. Hermano, mire, yo he visitado iglesias así y a veces, ¿verdad? Esta última vez que visité una iglesia en este mes, me preguntaron de qué iglesia viene, y ya les mencioné, de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia, de ahí de Guadalajara, en Miramar. ¿De dónde? ¿De quién? ¿Quién es el pastor? El pastor es el pastor Jerry Shaw. ¿Y quién es ese? Pues es un pastor, es mi pastor, mi iglesia enviadora. No, pues quién sabe qué iglesia será, hermano. Pero es de Guadalajara, digo, sí. Oiga, y me empezó a mencionar iglesias que sobrepasan las asistencias de 200 personas. ¿Las conoces? Sí. Y no ha ido. ¿Verdad que son unas iglesias maravillosas? Pues también mi iglesia. No tendrá 200, pero se atiende a la predicación. La Escritura nos enseña, hermano, que usted y yo no debemos menospreciar la predicación.
Mira, ciertamente muchas veces, en muchas ocasiones, usted y yo quizá no hemos atendido una predicación como deberíamos. No le estoy diciendo que usted debe de memorizarse cada mensaje, porque ni siquiera nosotros lo podemos hacer. Estoy refiriendo, hermano, a que el menosprecio, como ya lo mencioné, tener en poco, creer que no es capaz, ignorar o rebajar, creer que no puede lograr algo, eso es menosprecio. Por ende, hermano, desatender la predicación es creer que la predicación, el mensaje, no tiene la capacidad de hacer algo. Por eso en la actualidad, hermano, las iglesias ya no saben qué hacer para retener a la gente. Por eso en la actualidad, hermano, las iglesias, los pastores, los ministros, ya no saben si vestirse de payasos o de astronautas para que la gente venga. Charles Spurgeon mencionaba que llegaría el tiempo en que ya no tendríamos pastores alimentando a las ovejas, tendríamos payasos alimentando a los cabritos. Hermano, ¿y sabe que hemos llegado a ese tiempo? Que lamentablemente, ¿verdad? Hoy queremos escuchar mensajes que nos motiven, mensajes que nos digan 3 pasos para ser exitoso, 3 puntos para que tú seas millonario, 3 pasos para que la gracia de Dios descienda sobre ti, ¿verdad? Y yo quiero esos mensajes, pastor. Pero cuando escuchamos un mensaje que dice, no desatiendas, sé fiel a la iglesia, no dejes de congregarte, no menosprecies, no, ese no me gustó. Hermano, usted y yo a veces hemos cometido el error de menospreciar la predicación. Mire lo que dice Hebreos 12:5. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice la escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no, ¿qué dice? Menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si usted sigue leyendo ese capítulo, hermano, y llega hasta el versículo 11, usted se va a dar cuenta que en este pasaje nos habla respecto a la disciplina. Y nos dice una realidad, nos dice el escritor. ¿Sabes qué? La disciplina al presente, cuando se te disciplina, es verdad que no viene a ser causa de gozo. Es verdad que no te va a agradar. Obviamente, hermano, no nos va a gustar cuando alguien viene a corregirnos. Obviamente no nos va a gustar cuando alguien va a venir y me va a decir, hermano, hermana, joven, señorita, está mal lo que estás haciendo. Eso que hiciste no está mal. Y no nos gusta al principio. A lo mejor usted sabe guardar la compostura exterior y dice, gracias, hermano, pero por adentro luego de repente usted empieza a calaminar, ahí a pensar en su mente y empieza ahí, ¿por qué me dijo esto? No nos gusta. Pero cuando usted y yo tomamos en cuenta el consejo, la disciplina, la exhortación, hermano, la predicación, nos vamos a ser edificados. Vamos a poder ser crecidos espiritualmente. Dice el escritor, dice Proverbios 15:32, mire lo que dice ahí, vaya ahí por favor, este pasaje de Proverbios que nos habla de la consejería, Proverbios capítulo 15, versículo 32, mire lo que dice, el que tiene en poco, ¿qué cosa, hermano? La disciplina. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que la escucha la corrección tiene entendimiento. Usted dirá, yo no, pastor. Yo no, cuando a mí me disciplinan, yo acepto todo, así como va, yo corrijo. Todos decimos eso. Pero cuando llega el momento de ser disciplinados, de ser exhortados, cuando el mensaje empieza a calar, cuando el mensaje empieza a picar, cuando las palabras del pastor comienzan a incomodar, cuando la palabra de Dios comienza a mostrarnos esos defectos que tenemos, como lo hace el espejo, no nos va a gustar al principio. Pero hermano, cuando usted y yo tomamos en cuenta y escuchamos la predicación, debemos entender que por la predicación viene la exhortación, y por la exhortación la disciplina, y al desatender la predicación, menospreciamos la exhortación y la disciplina de Dios. En la actualidad, hermano, todas estas corrientes pseudocristianas que han envuelto en pensamientos a muchos individuos diciéndoles que Dios les puede revelar las cosas, ha hecho y ha provocado que menospreciemos este libro. Al punto que a veces venimos con el pastor a cuestionarle, pastor, fíjese que tengo este problema, ¿qué hacemos? Usualmente lo que normalmente preguntamos es, hermano, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Ya oraste? Sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero quiero que Dios me lo muestre de otra manera. ¿Qué quieres, que te dé un coscorrón en la noche? Ándale, ¿entiendes, verdad? Yo no sé, ¿quieres que se te aparezca en la noche, que te jalen los pies en la cama? ¿Qué quieres?
La palabra de Dios es clara, hermano, y cuando nosotros no atendemos lo que el consejo bíblico nos dice, usted y yo menospreciamos la exhortación bíblica. Es decir, en otras palabras, le estamos diciendo a Dios, sí, Señor, es verdad lo que dices, pero prefiero tomar otros medios. Mire lo que dice Hebreos 10:25. Hay muchas maneras de menospreciar la iglesia, hermano. Y una de esas maneras también es desatender la predicación o la enseñanza que en la iglesia se da. Pero mire, hermano, lo que sucede aquí. Hebreos 10:25. Léalo conmigo, por favor. Se lo sabe hasta de memoria. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Le voy a leer una historia muy chistosa. En una ocasión un cristiano, hermano, en Estados Unidos, escribió una carta a una editorial, a un periódico cristiano, quejándose de que ya no tenía sentido ir a la iglesia los domingos. Decía él, y cito: he asistido fielmente por más de 30 años a la iglesia, y durante todo este tiempo he escuchado más de 3,000 sermones, pero la verdad es que no puedo recordar ni uno solo. Así que pienso que estoy malgastando mi tiempo, y creo que el pastor también está malgastando su tiempo en predicarnos. Seguido de unas semanas, una persona más escribió a la misma editorial dando un consejo a esta persona diciendo: amigo, yo he estado casado por más de 30 años y en todo este tiempo mi esposa me ha preparado aproximadamente unas 32,000 comidas. La verdad, mi amigo, dice él, es que no puedo recordar ni siquiera una de esas comidas. Pero una cosa reconozco: cada comida en su momento me nutrió, me dio fuerzas y me dio vitaminas que necesitaba para seguir fiel a mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera preparado una de esas comidas, yo no estuviera presente aquí. La enseñanza es muy básica. El escritor a los Hebreos dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Mire, hermano, si yo quisiera darle un ejemplo más básico, le diría: ¿cuántas veces usted se alimenta al día para mantener las energías que necesita? Muchas personas, lo más común es que se alimentan 3 veces, otras personas comen de 4 a 5 veces al día, algunos hasta más, quién sabe, algunos comemos 10. ¿Pero por qué lo hace, hermano? Porque usted necesita el alimento. Usted necesita comer. Si usted no come un día, usted comienza a tener los efectos de la falta de la alimentación: dolores de cabeza, cansancio, sueño, mareos, náuseas, estrés, empieza a tener dolores de estómago, quizás hasta la gastritis regrese. Y usted dice: no, hay que comer. ¿Y verdad que usted no cansa de la comida? Así usted en el camión, usted busca una tienda como león rugiente buscando a ver qué se devora, ahí baja y se compra un lonche, se compra eso, porque necesita comer. ¿Qué nos ha hecho pensar, hermano, que nuestro espíritu solamente requiere de una comida a la semana? Si nuestra carne requiere de 3 comidas diarias muchas veces, ¿por qué no alimentar nosotros de la misma manera o de una manera más satisfactoria a nuestro espíritu? ¿Sabe por qué no lo hacemos así, hermano? Porque no hemos entendido el valor de la iglesia y menospreciamos la iglesia cuando dejamos de congregar. Este ejemplo que le acabo de dar, hermano, nos enseña básicamente la importancia de la iglesia. Porque si yo le preguntara aquí, hermano, ¿se acuerda del sermón que predicó el pastor el mes pasado? Seguramente usted me dirá: pastor, la verdad no lo recuerdo. Pero si usted fue fiel al mensaje, si usted fue fiel en su corazón a Dios diciendo: Señor, hábleme en el mensaje, corrija lo que tengo que corregir, y usted fue fiel en venir a la iglesia, seguramente, le aseguro, hermano, que ese mensaje le edificó en su momento. Así como la comida que usted comió hace un mes, que seguramente no la recordará, pero en ese momento, en esos días, le ayudó físicamente. Hermano, la escritura a los hebreos nos habla, en este parámetro de este pasaje, nos habla y nos anima de que no debemos dejar de congregarnos, porque como creyentes, hermano, necesitamos enfrentar las dificultades espirituales con las herramientas espirituales.
Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, nos muestra una característica muy interesante y muy alentadora respecto a la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47 dice, todos los que habían creído, o sea, la iglesia, dice, estaban, ¿qué, hermanos? Juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, ¿qué dice? Unánimes, cada día en el templo. Dice, ¿cada día en dónde, hermano? En el templo. Y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mire lo que hacían, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay varias cosas que pudiésemos alargar el mensaje y tomar mucho tiempo en estos pasajes, pero no lo vamos a hacer. Pero hay varias cosas que podemos tomar en cuenta aquí. Una de esas cosas, hermano, es que cuando la iglesia permanece unida, haciendo lo que debe de hacer, el Señor añade a la misma iglesia. Pero cuando la iglesia deja de hacer lo que debe de hacer, el Señor no tardará en deshacer lo que esa iglesia pudo hacer. ¿Sabe cuál es una de las razones principales, hermano, de por qué muchas iglesias terminan cerradas o terminan divididas? Sí, ciertamente hay algunas razones que causan el final de esas iglesias, como el pecado dentro de los ministros, el pecado dentro de las filas de las iglesias, sí es cierto, pero no es la razón principal. Eso fue, como podemos decir en un sentido secular, es la cereza del pastel, pero lo que originó eso, hermano, fue la falta de fidelidad de la iglesia. Cuando la iglesia deja de hacer lo que debe de hacer, hermano, está menospreciando la iglesia. Cuando la iglesia deja de congregarse, porque usted es la iglesia, usted es parte de la iglesia, cuando usted y yo dejamos de congregarnos, hermano, estamos en riesgo de provocar que Dios deje de hacer lo que pudo haber hecho con nosotros. Hermano, no es que pretendemos buscar ser una iglesia famosa, no es que pretendamos buscar ser una iglesia de renombre terrenalmente hablando. Buscamos honrar a Dios, buscamos glorificar a Dios, amén. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos congregamos? Y mire lo que dice 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y ¿qué, hermano? Y enseñar. ¿Sabe, hermano? Yo le voy a ser bien honesto. Durante muchos años, obviamente me he llevado muchas sorpresas decepcionantes, pero durante mi crecimiento en mi familia cristiana y años después cuando fui salvo, yo veía una característica muy interesante, o he visto características interesantes en las iglesias que son bendecidas. Las iglesias que son bendecidas, sea cual sea el área material o espiritual, he visto que estas iglesias tienen una cualidad, una característica en particular. Son muy peculiares en algo. Tienen por digno de doble honor al que les guía. Estoy hablando, obviamente, del pastor. Mire, hermano, gracias a Dios nosotros hemos sido privilegiados con tener no solamente una iglesia, sino también un pastor. Y no solamente un pastor que está predicando, sino que es un pastor fiel a la doctrina, fiel a la enseñanza y fiel en ser diligente. Ahora, no le voy a hablar, hermano, del área económica, obviamente, pero le voy a hablar, hermano, del aprecio o el menosprecio que a veces solemos tener por nuestros pastores. Y no estoy hablando de una manera exclusiva de nuestro pastor local, sino que a veces menospreciamos la vida de otros pastores de otras congregaciones.
Pero en este caso, Pablo aquí está hablando a Timoteo y empieza a hablar respecto de los deberes que la iglesia debería o debe de tener respecto a los líderes que están gobernando en este momento. Y él menciona a los ancianos, que son los pastores, y dice, ese anciano que gobierna bien, que predica bien, que es fiel, tenlo por digno de doble honor, porque él, dice, él trabaja en predicar y en enseñar. Bien, hermano, le voy a contar una experiencia personal. Este mes gracias a Dios ya no, fue un poco difícil para mi esposa y su servidor. Mi esposa se la pasó casi todo el mes en el hospital y tuvo problemas ahí un poquito severos a inicios de mes, de lo de su presión y todo por lo del embarazo. Gracias a Dios ya está bien, ya está en casa, ya está estable. La semana pasada, toda la semana desde el miércoles pasado, del que pasó hace 15 días atrás, hace 20 días más o menos, estuvimos en el hospital. Me la llevé al hospital el domingo. Yo salí de la iglesia de escuela dominical y nos fuimos al hospital. Le pedí al hermano Víctor que fuera a cubrirme el domingo pasado y desde el domingo nos la vivimos en el hospital. Estuvimos allá, la trasladaron de aquí a Guadalajara y estuvimos aquí. El fin de semana, hermanos, fue mi cumpleaños. Y estuve yo acá con mi esposa, estando en el hospital, en el Soquipan, pues no dejaban entrar a nadie más que a una persona para darle informes. Yo no podía estar con mi esposa, tenía que estar en la sala de espera. Y estaba ahí, hermano. Yo estaba esperando, yo sabía que mi esposa estaba ya en buenas manos, el Señor estaba cuidando de ella. Pero de repente, hermano, recibí una llamada. Fue el miércoles, en la noche, recibí una llamada, el domingo. Recibí la llamada, tú estabas ahí, ¿verdad, hermano? Y eran los hermanos de la iglesia. Hicieron fiesta sin mí, los ingratos. Tenían preparado hacer un convivio, una comida, llevaron pastel, llevaron un montón de cosas por causa de mi cumpleaños. Yo no sabía esto. Y me hacen una llamada, hermanos, eso quebró mi corazón, de veras. No soy muy afectivo a las fiestas, pero quebró mi corazón, y más por la situación en la que nos encontrábamos en ese momento. Yo estaba ahí solo, ¿verdad? En la sala de espera de urgencias, y mi hermana por el teléfono y todos saludando, y felicidades, pastor. Hermano, eso me animó, me motivó, me hizo sentir muy bien. Regreso el miércoles que dan de alta a mi esposa, regreso yo para Tala, y me empiezo a encontrar con hermanos, y pastor, mire, no se lo pudimos dar el domingo, pero aquí está, le compramos unos zapatos, le compramos esto, le compramos. Y yo dije, bueno, gracias, hermanos. Ahora, eso me hizo sentir bien, porque meses atrás habíamos tenido ahí algunas enseñanzas un poquito fuertes en la iglesia, y los hermanos andaban un poco serios conmigo. Yo pensé que estaban enojados conmigo, y dije, bueno, parece que no están enojados conmigo, gloria a Dios. Pero eso, hermano, ayuda a entender que la iglesia ama a la iglesia. Algunos ya se enteraron que este fin de semana nos robaron en la iglesia 2 veces. El viernes pasado, en la noche, se metieron y sacaron unas cuantas sillas de la iglesia y castillos de la construcción. Nosotros llegamos a trabajar el sábado, no nos dimos cuenta. Hasta el sábado a mediodía nos percatamos que hacían falta sillas, y ya nos hacen el aviso de que habían robado. Nos enseñaron un video los vecinos que grabaron. Dijimos, bueno, pues ya robaron, ¿ya qué hacemos, verdad? Llegamos el domingo a trabajar, pasa todo bien a gusto, nos vamos el domingo en la noche a nuestras casas y me llaman. Pastor, tumbaron la puerta, véngase. Ya ahí voy. Llegamos, pues se llevaron el restante de las sillas que les faltó, se llevaron todas las sillas de la iglesia, se llevaron otros castillos, se llevaron material, se llevaron herramienta, se llevaron a mi perro, que lo habíamos dejado para que cuidara. Y dije, ay, Señor. Empecé a mandar el mensaje a la iglesia, hermanos, oren para que Dios provea más adelante. Nos acaban de robar. Hicieron algo los hermanos. En ese momento no pasaron ni 10 minutos, hermanos, y empezaron a llegar todos los hermanos a la iglesia. Y dije, hermanos, ¿por qué se vinieron? Pastor, nosotros somos la iglesia, debemos estar aquí cuando pasan este tipo de cosas. Wow. Dije, tienen toda la razón. Ahora, eso, hermano, a mí me dio tranquilidad. ¿Por qué? Porque ese estrés, esa carga de, ¡ay, robaron!, pues se los pasé a ellos. Ahí está, están viendo ustedes. ¿A qué voy con esto, hermano? A que usted y yo debemos considerar en gran manera no solamente la congregación de la iglesia, sino también, hermano, debemos considerar en gran manera a nuestro pastor. La iglesia tiene la tarea de atender a su pastor.
Lamentablemente, hermano, muchos de nosotros esperamos hasta que el pastor nos busque para nosotros tener un contacto con el pastor. Pero no debería de ser así. Deberíamos de animarle también. Deberíamos de orar por él también. Deberíamos de ayudarle en todas las áreas que se puede. Ahora se lo digo yo como miembro de esta iglesia también, porque él es nuestro pastor, el pastor Jerry. Ha sido puesto por Dios, ciertamente, él no es Dios, obviamente se equivocará en muchas cosas, pero la Biblia nos enseña, hermano, que si no queremos menospreciar la iglesia, no debemos menospreciar al predicador de la iglesia. Ame al pastor. Yo sé que está feo y tiene defectos, pero debemos de amarlo. Ame a la iglesia, ame a sus hermanos, sea fiel a la iglesia. No espere, hermano, a que suceda algo grave en la iglesia para estar en la iglesia. Porque usted y yo, hermano, corramos un riesgo. Regrese a 1 Corintios, por favor. Corremos el riesgo de caer en el menosprecio que podemos dar a la iglesia. 1 Corintios, capítulo 11. Y el problema más grande, hermano, es que cuando menospreciamos la iglesia, déjeme decirle, hermano, que estamos menospreciando a Dios mismo, porque fue Él el que dio su vida por la iglesia. 1 Corintios 11, 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Padre, gracias le damos por esta tarde que nos permite, Dios, regresar y estar ante su presencia. Gracias le damos por el tiempo y el cuidado que nos da de su palabra, y a través de ella nos enseña. Espíritu Santo, nuevamente le rogamos que usted sea el que lleve el mensaje a nuestras mentes, nuestros corazones y a nuestras acciones, sabiendo que usted es el que guía, que redarguye y exhorta. Y quizá aquí habrá un hermano, una hermana que, siendo honesto con usted, podrá hablar ahí desde su lugar diciéndole: Dios, perdóname porque no he tratado a la iglesia como debería de tratarla. La he menospreciado, faltando a sus actividades, la he menospreciado cuando ignoro el mensaje de su palabra, la he menospreciado porque no le doy el lugar que le corresponde. La he menospreciado porque he menospreciado al predicador. Señor, ayúdenos a poder hacer esa iglesia sin mancha y arruga que usted desea tener. Sabemos que tenemos cientos de defectos y no lo justificamos, sino que buscamos ser enseñados para corregir. Y no hay mejor lugar, no hay mejor manera de ser corregidos, exhortados, animados y alentados que en la iglesia. Bendiga a Dios el tiempo, cuide de nuestro pastor que ahora está predicando allá en Tala, rogando que usted siga dándole sabiduría, siga dándole entendimiento, amor por la obra, amor por las almas. Y Señor, a nosotros como iglesia nos ayude a tener un espíritu noble, un espíritu dócil, un espíritu humilde, para poder glorificarle y honrarle como debe de ser. Bendiga a mis hermanos y cuide de cada uno de ellos en cada situación y problema que se encuentren o que tengan en sus vidas. Señor, ayúdenos a entender que su iglesia es el lugar donde podemos llegar y refugiarnos, es el lugar donde podemos llegar y ser enseñados, ser alentados, exhortados. Pero para entender eso necesitamos no menospreciar su iglesia. Le pedimos y damos las gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.